a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Él es Dios poderoso, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por tu presencia aquí en este momento. En medio nuestro, Señor, tú estás aquí. La palabra dice, Señor, que donde dos o más estén congregados en tu nombre, tu presencia, Señor, está ahí. Y aquí está, Señor. Gracias te damos, Señor, por la bendición de poder ser llamados hijos tuyos. Gracias, oh bendito Rey. Gracias, Señor, porque tu sacrificio hizo que nuestras vidas cambiaran, Señor, en un 180 grados. Y aún estamos en ese proceso de purificación, Señor, hasta tu venida. Gracias, oh bendito Rey. Señor, bendice a cada uno de tus hijos que están aquí presentes. A los que no han podido venir, sea por cualquier sea la razón que esté pasando, Señor, ahí donde se encuentren, extiéndeles, Señor, tu mano, tócalos. Que reciban tu amor, Señor. Que reciban ese amor que el mundo no lo puede dar, que solamente tú lo das a los que son llamados hijos de Dios. Extiende, Señor. Sana sus heridas en el corazón, quizás, Señor. Hay personas que a veces no vienen a la iglesia porque están, Señor, dolidos, han tenido una mala experiencia, Señor, en alguna congregación y han decidido no congregarse. A eso, Señor, que entiendan que no vienen a buscar a hombres, sino a buscar tu presencia, Señor. Porque es a ti a quien rendimos, Señor, la alabanza, la adoración. Oh, bendito Señor, gracias. Toca, Señor, a aquellas personas. Tráelos, Señor, aquí a este lugar para que sientan, Señor, tu amor, tu misericordia, tu paz. A los que están enfermos, sánalos, Señor. A los que están preocupados, Señor, por problemas, dificultades o ansiosos, Señor, la ansiedad a veces les quita, Señor, el privilegio de venir a adorar. Señor, extiende tu mano sobre ellos. Que no se sientan solos, que sientan que tú estás ahí. Gracias, oh bendito Rey. Y a cada uno de nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, obre siempre, Señor, cuando hablemos, cuando, Señor, llevemos ese mensaje de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Señor, en esta mañana queremos que nos hables, que nos ministres, que nos exhortes con una palabra, Señor, magistral, con una palabra, Señor, pastoral. Oh bendito Rey, con una palabra evangelística, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Háblanos, Señor, úsame, Señor, como un instrumento de bendición para que aquellos que están aquí y los que nos escuchan a través de los medios sociales, Señor, reciban el mensaje tuyo. El tiempo de tu venida está pronta, Señor, y es ahora cuanto más cambios debemos hacer. Acercarnos a ti, Señor. Y solo a través de tu palabra podemos hacerlo. Esto no es convencimiento. Nadie trata de convencer a alguien que crea algo. Eres tú, Señor, el que hace ver a las personas que lo que están escuchando es verdad. Porque tú eres la verdad, Señor. Tú eres la vida. Gracias, oh bendito Rey. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Guillermo, que ya está en su casa, ya pronto va a estar también con nosotros. Gloria a Dios, salió muy bien de la operación. El mejor médico lo operó. Aleluya. No estoy hablando del físico, estoy hablando de nuestro Señor. Él es el médico de médicos y usó el mejor médico de aquí también para que lo opere. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. El libro de Jonás. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Amén, hermanos. De verdad que hay que estar agradecidos con Dios. Aleluya.
libro pequeño, pero con una gran enseñanza. Sé que hemos hablado ya en otra oportunidad de Jonás, pero hermanos, la Biblia, hablamos de Jesús siempre todo el tiempo y está en la Biblia y no nos cansamos de hablar de él. Y Jonás es una figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Amén. Sí. La palabra del Señor dice en capítulo 1 de Jonás que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gloria a Dios. Amados hermanos, Nínive es el mundo. Nínive es el lugar donde todos nosotros estábamos antes. El mundo. La maldad había subido hasta la presencia de Dios. Y Dios estaba enviando un hombre para que predique contra ella, para que se arrepientan de sus pecados. Pero miren este hombre. Aquí no se parece en nada a Jesús, claro está, ¿no? Este hombre sabía lo que Dios pretendía con esta ciudad. Pero era tanto el enojo que tenía, que no quiso ir y huyó de la presencia de Dios. Y se fue para otro lado. Todos saben que Tarsis, lo que es llamado ahora España, ¿no? Porque para allá partía, él se estaba yendo a lo contrario a donde Dios lo estaba enviando. Hermano, de la presencia de Dios no podemos huir. Este hombre quería huir de la presencia de Dios para que no se cumpla la misericordia de Dios con ese pueblo, porque él sabía que Dios lo iba a perdonar. A veces nosotros predicamos: wow, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios, wow, tremendo, severo, que mataba niños, pero hermanos, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la hora. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios es inmutable. Él no cambia. Es el mismo Dios del Antiguo, el mismo Dios que vino a esta tierra llamándose Jesús, y el mismo Dios que está ahora con nosotros como Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo. Y vemos el amor de Dios aquí. El amor de Dios por un pueblo pecador. Un pueblo verdaderamente pecador. Dice que la maldad, era tanta la maldad que había ahí. Tanta, dice, porque ha subido, dice, su maldad delante de mí. ¿Cómo está el mundo en este momento? Si no está como Nínive. Hermanos, la maldad ha subido a la presencia de Dios. Ha subido a la presencia de Dios y viene juicio sobre esta tierra. Lo que anunciaba, lo que quería el Señor anunciar a través de este hombre, ¿no?, de Jonás, era que iba a venir juicio si no se arrepentían. Hermanos, hoy, en este tiempo, el que no se arrepiente, lo que le espera es muerte. Y no muerte de natural, porque esa muerte la vamos a pasar todos, ¿no? Aquí nadie se va a librar de esa muerte natural, pero de la que sí nos podemos librar es de la muerte eterna. Porque Cristo para eso vino, para darnos vida y vida en abundancia. Hermano, Jonás dice que se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos aquí a veces, mira, aquella persona que el Señor pone en tu corazón, ve y perdona, ve y llévale esa palabra del Señor? Señor, si ha hecho tanto mal, ¿cómo voy a ir a predicarle esa palabra de salvación? Ese hombre no tiene perdón. A veces hacemos nuestros propios juicios, ¿verdad? Muchas veces nosotros hacemos hasta yo mismo a veces he hecho un propio juicio. Este hombre, de verdad, ese hombre no tiene salvación, es un hijo de Satanás. Claro que es un hijo de Satanás, pero hasta que no se arrepienta puede dejar de ser hijo de Satanás y puede cambiar a ser hijo de Dios. Todos antes de nosotros, ¿quién era nuestro padre? Hermano, estábamos bajo la potestad del diablo, todos nosotros. Hacía con nosotros lo que él quería, hasta que nosotros decidimos ir
por el otro lado. Dijimos, Señor, te entrego mi vida y mi corazón, haz conmigo lo que tú quieres. Hermano, aquí no hay que le vendiste el alma al diablo, el alma no le pertenece al diablo, nunca le perteneció. Eso que dice que los tiene cautivo el diablo, no les pertenece. Es más, el Señor nos ha enviado a cada uno de nosotros a rescatar a aquellos que están en el lazo del diablo para traernos a la presencia de Dios. Eso es lo que quería hacer Jonás, o lo que Dios quería hacer a través de Jonás, ¿no? Pero sabemos que cuando el Señor ya dispone algo, lo hace sí o sí, ¿no? Todos sabemos la historia aquí de Jonás. Jonás se sube a este barco, paga su propio pasaje, ¿no? Para huir de la presencia de Dios, paga su propio pasaje y se va, quiere huir de la presencia de Dios. Y dice aquí, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, con D minúscula. Y echaron al mar los enseres que tenían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Aquí mira, Dios lo pone con D mayúscula, ¿no? Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, ¿no? Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que hasta en eso Dios indicó a ellos quién era el culpable, ¿no? Un hombre que no, mira, estaba huyendo, levantó una tormenta el Señor en ese barco. En ese barco, ¿quiénes habían? Paganos, idólatras. Pero en ese barco había alguien, ¿no?, que había sido encomendado por Dios para llevar el mensaje de salvación. Lo primero que hizo este hombre, dieron la suerte, ¿saben quién es el culpable? Y salió sobre Jonás. Luego ustedes saben, fueron donde Jonás y le dijeron, revélanos quién eres tú. Y él les dice, ¿no? Él respondió, soy hebreo, versículo 9, y temo a Jehová. Miren, mucho temía y está muy bien. A veces nuestra palabra dice, pues no, ok, sí, yo soy un hijo de Dios, yo le temo a Dios, pero hacemos lo contrario a lo que Dios nos manda. El Señor le encargó algo y él estaba haciendo de acuerdo a su propio juicio. Esa gente no merece salvación. Esa gente merece la muerte porque son malos, son enemigos de Dios. Hermano, todos nosotros éramos enemigos de Dios, porque aquellos que no están con Dios son enemigos de Dios. No, hay dos bandos. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Si estás en las tinieblas te vuelves enemigo con Dios. Es como el que el Señor Jesús dijo, ¿no? Si amáis más, dice, las riquezas, tú no puedes amar a dos señores. O amas las riquezas o amas al Señor. No puedes servir a dos señores. Y si amas a uno, te vuelves enemigo del otro. Hermano, aquí esta gente estaba adorando a otros dioses en ese momento de suplicio, ¿no? Viendo que no era una tormenta cualquiera. Sabían que había algo especial en esa tormenta. Es más, por eso clamaban a sus dioses. Y es más, también decían, por alguien se ha levantado esta tormenta. No era una tormenta casual. Era como tipo de esa tormenta que estaba con Pablo, ¿se acuerdan? Que se llamaba, y hasta nombre tenía, Euroclidón, ¿no? Una tormenta que se había levantado porque quería destruir. Pero el Señor envió un ángel ahí a Pablo, ¿no? Y le dijo, no temas, porque solo el barco nomás se va a perder, pero ninguno de los que están ahí se perderá su vida. Ten ánimo, le dijo, ¿no? Y sucedió así. Aquí sucede casi lo mismo. Viene una tormenta tremenda, pero ¿se perdieron los que estaban ahí en el barco? No. Es más, conocieron quién era el verdadero Dios. Porque al final cuando le preguntan a él, le dice, ¿quién eres tú? Revélanos. Dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, el único Dios, prácticamente. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado, ¿no? Él les había dicho, yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Miren, se olvidaron de sus dioses, porque ya habían recibido una revelación de quién era el único Dios. Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Se dan cuenta que es cuál era la sangre inocente? ¿No? O sea, esto prácticamente, cuando yo leo aquí Jonás, yo estoy viendo a Jesús que entregó su vida para que salvara a muchos. El mismo Jonás dijo, mira, yo soy el causante de esto, échenme a mí de este barco y vendrá la quietud, vendrá la paz. Y ellos oraron a Dios, a Jehová, y rogaron, ¿no?, que no perezcan por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. ¿Quién era la sangre inocente en el cruz del Calvario? Sino Jesús. Jesús entregó su vida para la salvación de muchos. No solamente de ese tiempo, sino de los tiempos venideros, hasta su llegada. Hermanos, se sacrificó. Bueno, prácticamente cuando lo echan al mar, sabemos, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, dice, ¿no? Ya lo habían echado, dice, a Jonás, ¿no? Y lo echaron al mar y el mar se aquietó. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Recuerdan cuando la gente de Jerusalén le pedían una señal a Jesús, ¿no? Y el Señor le dijo, yo no les voy a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás. Ustedes me piden señal y no se le dará señal, ¿no? Gloria a Dios. Esto está aquí. Así es. Capítulo 16 de Mateo. Miren, vamos al capítulo 16 de Mateo. Versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mira, ellos no estaban pidiendo cualquier cosa, ellos querían una señal del cielo, dice, ¿no? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta, ¿cuál? Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Cuál era esa señal? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Muerto. Porque murió Jonás. No es que se quedó. ¿Quién puede vivir dentro del estómago de un pez? ¿No? O de este animal, no sé, pues, ¿qué era? No, ¿qué tipo de animal era? Pero era un gran pez, dice, ¿no? Pero al entrar nomás a las entrañas, los mismos jugos gástricos del animal te quitan, pues, ¿no? Una, que ya no puedes ni respirar, y 2, que comienza a consumir tus carnes, ¿no? Para digerir. Entonces, ¿a dónde es que se fue Jonás? Aquí lo dice. Entonces dice, oró Jehová, dice, capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios,
desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. ¿Dónde estaba? Ya no estaba en el estómago. Su cuerpo estaba en el estómago del pez, pero su alma estaba en el Seol. Ahí estaba, dice, porque acá lo dice: desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mira, aún estando en el Seol, decía: yo sé que voy a ver tu santo templo. Él no se sentía perdido totalmente, ¿no? Porque ¿cómo diría? Pues no, yo sé, Señor, que aunque esté aquí en el Seol, yo al final yo te voy a ver. Dice: mas veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Miren, lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. 3 días, 3 noches, en las profundidades. ¿A dónde? Cuando partió, salió de ese cuerpo en la cruz, nuestro Señor, ¿a dónde fue? Si no dice que a las partes más bajas de la tierra. Descendió hasta lo más profundo, ¿no? Descendió hasta lo más profundo, dice, como acá dice, ¿no? La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, porque el Espíritu de Dios es el que da vida. Lo sacó de ahí y le dijo: muerte, yo soy tu muerte, le dijo el Señor. Le quitó, hermano, quitó lo que estaba. Nunca nadie había podido salir de ahí, de esa muerte verdadera, ¿no? Nadie, solamente nuestro Señor. Nuestro Señor, pero si salió Jonás, salió la hija de Jairo de la muerte. No, acá está hablando que entró a lo más profundo de la tierra, a lo más profundo. Dice: rodeóme el abismo. Ustedes saben quién habita en el abismo, ¿no? Porque los que mueren no van al abismo. El abismo está preparado para aquellos espíritus que dejaron su lugar allá en el cielo. ¿Se acuerdan cuando fue el Gadareno y se postró delante de Jesús? ¿Qué le dijo? Señor, no nos mandes al abismo. Hasta terror le tienen los demonios, los espíritus inmundos, ir al abismo. Señor, no nos mandes al abismo. Le dijo: mándanos allá a esos cerdos. Tienen miedo de ir al abismo. ¿Qué pasará en ese lugar, hermanos? Son lugares que están encerrados, esos demonios, para el tiempo del fin. El tiempo del fin dice que el Señor, dice, se abrirá, dice en Apocalipsis, ¿no? Y saldrá del abismo el rey llamado Apolión, ¿no? O Abalón. Y con ellos saldrán millares de seres que van a atormentar a los hombres. Dice que sus picaduras, dice, son como las de un escorpión, ¿no? Y que desearán, aquellos que sean picados por esto, desearán la muerte, y la muerte huirá de ellos. Y habrá un gran tormento. Hermano, yo a veces pienso, a veces la gente quiere ver muchas las películas ahora que uno ve en el cine y todo eso, casi todos son un apocalipsis zombie, ¿no? Todos los zombies caminando, los muertos vivientes y todo eso. Hermano, no dista de lo que va a pasar ahí. Porque dice que la muerte huirá. La muerte huirá. Serán picados por estos seres que salen del abismo. Y dice que la muerte huirá de las personas. La gente deseará morir y no podrá hacerlo. Claro, hasta un tiempo determinado, creo que son 6 meses, 5 meses, que dice deseará morir y la muerte huirá. La muerte no va a estar. Imagínense. Eso va a ser, es un apocalipsis así como y justo acá como las películas están mostrando, ¿no? Es que acuérdense que las películas aquí que las dirige es el mismo demonio. Sí, todas las películas de Hollywood, todas esas películas están dirigidas por el enemigo. Todas, porque todo habla de cosas de ocultismo, de lo que viene.
Casi todas esas películas, y es lo que más apasiona a la gente, ¿no? La gente dice, uy, mira, vamos a ver el conjuro, a ver el diablo ahí que se mete no sé cuánto. La gente quiere ver eso, pero que se le presente un espíritu ahí de frente, salen corriendo, ¿no? Hermano, si no estás en Cristo y no tienes el poder y la autoridad otorgado por Él, hermano, el demonio hace contigo lo que quiere, te asusta y sales corriendo, despavorido, hasta un ataque te puede dar. Pero si tú estás en Cristo, tú sabes quién es el demonio que se te está apareciendo ahí. Y tienes el poder y la facultad en el nombre de Jesús de reprenderlo y echarlo fuera, ¿no? Algunos dirán, ay, que a mí no se me aparezca nada, pues no, porque no quiero ver, no sé cómo será en ese momento. Que se me aparezca en sueños echo fuera a todos los demonios. Pero en vivo y en directo esa es otra cosa. Pero hay veces que sucede. Son demonios, hermanos, que esos demonios te pueden golpear y empujar y todo eso, porque lo que quieren es desenfocarte, ¿no? La vez pasada estábamos hablando, por ejemplo, cuando hay una liberación de alguien y el demonio que está ahí dentro de esa persona va a hacer un montón de cosas, tira un ojo para acá, el otro para allá, te abre la boca, puede hasta caminar por las paredes y todo eso para desenfocarte y te asustes. Una vez que estás asustado, ya no tienes ya autoridad, ¿no? Te venció el miedo. Pero los que estamos en Cristo dice que somos valientes, porque sabemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está ahí. Si tú entiendes que el que está contigo es más poderoso que el que está metido en ese cuerpo, hermano, el miedo sale afuera. Ten ánimo, no temas. Por eso el Señor siempre dice, no temas, ten ánimo, no temas. No podemos temerle a las tinieblas. No podemos temer. Es más, las tinieblas deben temer al que está dentro de ti. No a ti, sino al que está dentro de ti. Y claro que le temen. Dice que a los demonios aún, dice, tiemblan, ¿no? Tiemblan. Los demonios del Gadareno, ¿qué hicieron? Se postraron delante de Jesús. Se postraron. Señor, dije, no, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿para qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Porque sabe lo que se le viene. No nos mandes al abismo. Jonás estuvo en las profundidades de la tierra. Ahí en el Seol, en lo profundo de la tierra, clamó a Dios y Dios le oyó. Ahora, no quiere decir que uno se muere y va a clamar adentro, no, ya tu oportunidad es ahora aquí, en este momento, sino que era solo para ese momento, porque tenía que llevar la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás que iba a llevar a Nínive? Era demostrar que un hombre había muerto y había resucitado. Nunca nadie había visto eso. Había una señal en Jonás, ¿no? Ahora, ¿quién podría testificar que él estuvo muerto? Porque dice ahí más adelante que dice que el pez lo arrojó. Dice, ¿no? Por ejemplo, dice en el capítulo 3 de Jonás, ¿no? Dice, levántate, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Hermanos, no lo botó el pez y ahí estaba la ciudad. No es que acá ya llegamos a Nínive, ahí te boto. No, 3 días de camino. ¿Tú te imaginas cómo estaba ese cuerpo de ese hombre? ¿Quién pudo testificar que él había estado en la boca del pez? Porque había algo en Jonás que demostraba que había muerto y que había resucitado. Había algo en él que hacía que la gente lo viera y que el mismo rey de Nínive creyera y mandara a hacer ayuno a toda la ciudad. Y no solamente los hombres, sino hasta los animales ayunaron. No le dieron comida ni a los animales. Todo el mundo se puso en ayuno. Y se puso cilicio y todo eso, ¿no? Como señal de dolor. Y dice aquí que aconteció, dice que Jonás al entrar por la ciudad caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No siempre el número 40 es un número de un proceso, ¿no? De un cambio, ¿no? 40 días, dice que hubo el diluvio, ¿no? Un cambio, 40 días, 40 noches. 40 días caminó el pueblo de Dios en el desierto. 40 días. Y así,
Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, ¿no? En señal de duelo, ¿no? Ustedes saben que el cilicio no es la piedra del dice que cuando comencé a investigar eso del silicio, cómo es que venían, era como una ropa que se ponían de piel de carnero, que es puntiaguda, dura y clava. Ustedes han visto la ropa a veces de alpaca, eso que te pica todo el cuerpo. Ya imagínense ahora con eso que te incrusta y te sientes el dolor, ¿no? Porque lo que ellos querían al momento de hacer el duelo, esto, querían sentir dolor, o sea, flagelar su cuerpo, ¿no? Y se ponían ese silicio. Dice aquí la palabra que entonces proclamaron y anunciaron en Nínive por mandato ahora del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No porque iba a destruir Nínive. Es lo mismo que va a pasar a este mundo. Solo aquel que se arrepienta alcanzará salvación, ¿no? Jonás proclamó: arrepiéntanse. ¿Qué vino nuestro Señor Jesucristo? Mira, nuestro Señor Jesucristo primero mandaron aquí a Juan el Bautista, ¿no? Por delante. Arrepiéntanse y vuélvanse de su mal camino. ¿Eres tú?, le dijeron, el Cristo, el Mesías. No, pero después de mí viene uno más grande que yo, al cual no soy digno de atarle la correa de sus sandalias, ¿no? Ahora yo bautizo con agua, pero el que viene bautizará con fuego. Y en eso pues aparece Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es bautizado, ¿no? Ahí en el Jordán por Juan el Bautista. Hermanos, lo que te quiero decir es algo bien simple. Estamos a tiempo todavía de arrepentirnos. Estamos a tiempo de hacer cambios de nuestra vida. No estoy diciendo: pero qué pecador está el hermano, que tal. Hermano, cada uno sabe su debilidad y cada uno sabe en qué falla. Cada uno. No es que se te tenga que recordar cuál es tu pecado, porque uno mismo no sabe. Hay pecados que están en la mente que uno no sabe. Hay deseos impuros que uno no sabe lo que está pensando la persona. Un deseo impuro no solamente es un deseo sexual, un deseo impuro es desearle la muerte a alguien, un mal, o sea, impuro, es impureza, ¿no? Desearle el mal a alguien, porque a veces alguien te causa dolor y tú estás: este desgraciado, maquinar el cerebro, y después uno, como ya es hijo de Dios, no puede, hermano. Yo venía caminando, cuando venía manejando en el carro con mi hija, yo le decía: hija, tú eres rápida de perdonar, ¿no? Sí, me dice. Qué bien, tú eres igual que yo, le digo. Porque tampoco puedo guardar en mi corazón rencor. Es más, ¿cómo voy a guardar rencor y no perdonar si yo predico el perdón? Tengo que ser primero en hacerlo, ¿no? O sea, tengo que dar el ejemplo de eso. Y no puedo, ¿por qué? Porque mi naturaleza y la de ustedes ya cambió, hermanos. Es fácil. Aquella persona que todavía no puede perdonar, es que todavía le falta cambiar. Porque en la misma oración que dio nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que dijo: Señor, enséñanos cómo orar. Digan así: Padre nuestro que está en el cielo. Y dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces pedimos al Señor que nos perdone, pero nosotros no perdonamos. Y ese es el punto: perdonar a aquellos que nos hacen daño, ¿no? Y si no quieres recibir el perdón, no te preocupes, tú ya lo soltaste. Ya es asunto de él con Dios, porque tampoco es: pero perdóname, por favor. No, es hablar. Si lo te recibe, amén. Si lo recibe y hay una reconciliación. Si no lo recibe,
Es asunto de la persona. No puedes obligar a alguien que hay una reconciliación, pero en tu corazón está el de soltar a esa persona. Soltarla, pero comunicarle, ¿no? Porque no solamente decir, sí, ya yo lo perdono. No, ve, comunícale. Dile, ¿sabes qué? Te perdono. O perdóname también, ¿no? Porque a veces hay veces que nosotros dañamos a las personas y no nos damos cuenta, hermanos, porque a veces nuestras palabras queremos hacer una corrección y lo que estamos haciendo es dañando a veces a la persona, ¿no? Y la persona se siente mal y nosotros teníamos una buena intención, pero al final la dañamos. Y es el Espíritu Santo el que nos dice, ve y háblale, porque el Espíritu Santo sabe cómo se está sintiendo esa persona. Y por eso somos guiados. Hermano, aquí nosotros ya no nos guiamos por los 10 mandamientos. Es más, no había 10 mandamientos, había mucho más todavía mandamientos. Si nosotros leemos del libro de Levítico, hay cantidad, ¿no?, de mandamientos. Pero ahora todos los mandamientos, esos mandamientos fueron escritos en piedra. Ahora el Espíritu Santo ha escrito los mandamientos en nuestro corazón. Entonces es el Espíritu Santo el que nos manda a pedir perdón. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye cuando hacemos algo malo. Ya no nos guiamos porque la tabla, o quien tiene en su casa ahí pegados los 10 mandamientos. No, hermano. Ya no están ahí, están aquí. Y están aquí en tu mente. El Espíritu Santo nos guía. Mira, el Espíritu de Dios, el mismo Dios, hablaba con Jonás y no se arrepentía. No obedecía. ¿Que era un hombre de Dios? Sí, era un hombre de Dios, era un profeta. Hablaba, pero cuando le tocó hablar contra los que él no amaba en su corazón, lo primero que hizo fue irse para el otro lado. Luego ya cuando vio la cosa ya difícil, dijo, bueno, Señor, ok, perdóname, ahora sí lo voy a hacer. Y fue y pregonó, ¿no? Ya después de haber pasado el proceso, ¿no?, de los 3 días y 3 noches, fue y pregonó y se arrepintieron. Pero aún después de eso nosotros le seguimos leyendo el libro de Jonás y vemos que Jonás seguía enojado. Dice aquí pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice capítulo 4, ¿no? Se enojó. ¿Por qué? Porque habían hecho todo el pueblo o la ciudad de Nínive, había hecho ayuno y se estaban arrepintiendo y oraron a Dios, dejaron sus dioses y oraron a Dios para ver si el Señor podía perdonarlos. Así como aquellos que estaban en el barco, dejaron sus dioses y oraron al Dios de la gloria y los perdonó. Hubo calma. Hermano, muchas veces nosotros necesitamos, cuando haya una tempestad que se está levantando, orar a Dios. Es la única manera para calmar cualquier tempestad. Tú oras a Dios y la tempestad se calma. Ahora, no busquemos culpables, ¿no? Porque Señor, calma, por favor, todo lo que está viniendo. Y revélame quién es para echarlo fuera de aquí de la casa, ¿no? Porque si no, imagina, sale el esposo, la esposa, los hijos, porque vas a echar fuera a todos los que están pecando. No, la misericordia de Dios alcanza a toda la familia. Si se arrepienten, claro está, ¿no? Pero lo importante es orar y vas a ver que la oración va a calmar. Mira, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en la barca, ¿no? Estaba en la barca y los discípulos de él estaban asustados ya. Y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado? Mira que la tempestad que ahí nos vamos a hundir, nos vamos a morir y tú durmiendo. Se levantó el Señor y reprendió al viento, ¿no? Y hubo gran bonanza, paz. Oró al Señor, clamó con su poder y autoridad que tenía. Y le hicieron caso a los vientos y hubo bonanza. Y dijo, volvió a ellos y dice, ¿por qué no tuvieron fe? Ninguno de ellos oró. Todos ellos agarraban su balde y echaban, se metía el agua y sacaban el agua, y más en el agua que entraba que la que sacaban, y ya se asustaron. Pero ninguno de ellos oró. Ninguno de ellos clamó a Dios, sino fueron y le reprendieron a Jesús. Hermano, a veces pasa eso en nuestras vidas. A veces no clamamos a Dios y le estamos echando la culpa a Dios de los males que nos están viniendo.
Señor, pero sí, ¿por qué? Hermano, nunca a Dios le preguntemos por qué, porque no vamos a entender, a menos que el Espíritu Santo nos revele, ¿no? Pero no le preguntemos por qué, solamente reflexionemos, pidámosle al Espíritu de Dios que miremos introspectivamente nuestras vidas para ver en qué estamos fallando para cambiar, y arrepintámonos de eso, ¿no? Y arrepentirse es no volver a hacerlo, ¿no? Porque a veces hay gente que se arrepiente ahora y mañana lo sigue haciendo. Entonces nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Arrepentirse es convertirse, ¿no? Arrepentimiento es un cambio, ¿no? Un cambio total. Es lo que se le dice la metamorfosis. Un cambio. De gusano a mariposa. Totalmente diferente, ¿no? Esa es metamorfosis. Esa es la palabra arrepentimiento. Una metamorfosis, un cambio total. Entonces, si nosotros pecamos de esta manera, si nos arrepentimos, ya no vamos a cometer los mismos pecados, sino que hay que arrepentirse. Ahora, hay pecados en la carne, ¿no? Porque hay pecados que son por fuera, pero hay pecados en la carne que son más difíciles, por ejemplo, de soltar, ¿no? Hay gente que lucha contra eso. Uno de ellos, por ejemplo, es el homosexualismo, es un pecado en la carne. Y luchan. Las personas que han estado pasando por eso luchan. Y le piden al Señor, dame fuerzas para cambiar mi mente. Cambia mi mente, ¿no? Porque no está de acuerdo a tu manera. Aquellas personas que son mentirosas, es un pecado en la carne, ¿no? Que le sale de adentro también. Y no pueden contenerse. A veces están ya en los caminos del Señor y siguen mintiendo. Hermano, ¿y por qué no vino el domingo? Ay, pues es que lo que pasa es que no sé qué, que no sé cuánto. Y mentira, hermano. ¿Qué le importa al hermano? ¿Por qué faltaste? En realidad, solo le hermano, pero lo que está queriendo decirte el hermano, no faltes, nada más. Porque nadie está de chismoso para saber qué cosa lo que te pasó, ¿no? Bueno, hay algunos que siguen a ver qué pasó con el hermano, quieren saber. Pero en realidad nosotros lo que queremos, si le preguntamos a mi hermanito, ¿todo bien? ¿Qué le es? Porque queremos que esté con nosotros, ¿no? Y que no se aparte, no se aleje de la bendición que hay en poder congregarse, ¿no? Como por ejemplo el viernes, ¿no? Que tuvimos un tiempo de coinonía aquí con nuestra hermanita Teresita, todo lindo, ¿no? La pasamos bonito. No éramos muchos, pero la pasamos lindo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en cada uno de nosotros y nos sentimos a gusto. El enojo de Jonás, hermano, lo único que hizo con él, ese enojo, es de que pierda parte de lo que Dios quiera seguir haciendo con él, ¿no? A veces nuestros enojos, hermano, no permiten que podamos ser usados por Dios. Nuestros enojos no permiten que seamos usados por Dios. Dios nos manda, pero estamos enojados. No podemos tener enojo, y menos cuando todavía el Señor dice, ve, habla de aquella persona. ¿Sabes qué pasa? Que a veces lo que nosotros no queremos es donde más nos manda el Señor, ¿no? Y nos ataca por ese lado. Dice, pero yo a cualquier lado voy y predico, pero menos ahí es el lugar. ¿Y por qué? No, es que ahí esa gente, ¿no? Como que, mira, por ejemplo, hay personas, hay pastores, hermano, que solo a gente, quien dicen de su nivel, nomás predican. Hermano, hay así. Y hay gente que se reúne en esos lugares porque solamente se puede reunir con gente de su nivel. ¿Qué nivel? Si este tiempo es pasajero, hermano, aquí esta tierra, aquí estamos de paso. Nuestra verdadera lugar va a ser allá arriba y va a ser eterno. Aquí es momentáneo. Hoy día podemos ser instruidos en una universidad, otro puede ser un obrero, pero todos hablamos el mismo idioma cuando se trata de Dios. ¿Sí o no? Ahí no hay instrucción, quién es más sabio y quién es más entendido. No, ahí solamente es la fe que nos une. Cristo nos une. Así seas mira, si el Señor, mira, cuando Pablo cuando hablaba con todo tipo, y Pablo era un hombre muy instruido. Él tenía de qué jactarse. Hablaba muchos idiomas, conocía mucho, era ciudadano romano,
No tenía por qué juntarse con la gente, ¿no? De ahí, pero él no le importaba. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba Cristo. Hermano, cuando tu corazón está Cristo, ya no te importa tu nivel social, tu nivel de estatus. Tú hablas con todo el mundo y a todos amas por igual. ¿Sí o no? Hermano, y a veces uno ama más a aquella persona más humilde, porque se deja amar. En cambio, el que es muy así, como que ahí nomás, no, hermano, mucho gusto, Dios te bendiga. La mano nomás, que abrazo, no, ahí nomás. O a veces, pero son cosas, ¿no? Pero no podemos nosotros hacer distinción de personas. Jesús no hizo distinción de personas. Señor, a todos. Pero pastor, si a la ¿cómo se llama? La Sirofenicia le dijo que era una perrilla. No hizo distinción de personas porque el Señor sabía que iba a llegar su milagro a esa persona. Pero a su tiempo. Pero esta mujer apresuró los tiempos. Los acortó. ¿Por qué? Por su fe. Su fe acortó el tiempo. Tu fe, hermano, puede acortar el proceso que Dios tiene por ti, que tiene preparado por ti. Acuérdense que el pueblo de Dios salió de Egipto y eran 40 días que demoraban para llegar a la tierra prometida. Así dicen, yo he escuchado a algunos que eran 40 días, camino del desierto, 40 días hasta llegar allá. Pero se convirtieron en 40 años al no creer, al tener falta de fe. Porque se fueron los 10 príncipes, ¿no? Averiguar a ver qué tal la tierra. Todos los 10 dieron un buen testimonio que la tierra es buena, pero sus moradores, dice, se los tragan. Hay gigantes, dice, nosotros somos como las cosas. No creyeron lo que Dios les había prometido, solamente 2, ¿no? Josué y Caleb, todos lo saben. Pero a causa de nosotros 10, tuvieron que pasar 40 años. ¿Qué culpa tenía Josué y Caleb de pasar también con ellos? Pues ahí la mayoría, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía Moisés de pasar 40 años ahí? Era porque no tuvieron fe. Fe tenía Moisés, fe tenía Josué, fe tenía Caleb, pero eran 3 a 2 millones de personas creo que habían ahí. Imagínense, en el desierto. Entonces, ok, si los paso estos 3 va a estar bien, pero estos 2 millones van a seguir siendo los mismos. No van a cambiar porque no se habían arrepentido, pues. Imagínate que Dios hubiese pasado al pueblo rápido a la tierra prometida. Iban a seguir siendo las mismas personas. No hubiese habido cambios en ellos. Tuvieron que pasar todo ese proceso y morir en el desierto y sus hijos heredar la promesa. Porque ellos estaban ya contaminados con Egipto. Hermano, ¿qué quiero decirte? Si nosotros que estamos en Egipto, el Señor nos quiere llevar a algo mucho mejor todavía. Si nosotros no dejamos Egipto, si nosotros no cambiamos, lamentablemente el proceso para llegar a esa bendición va a demorar mucho. Pero nosotros podemos acortarlo. ¿Cómo? Con la fe. Con la fe, creyéndole a Dios. No hay prueba o tentación tan fuerte que Dios permita, ¿no? Porque Él sabe hasta dónde tú resistes. Él sabe hasta dónde resistes. Pero en el proceso de esa tentación o de esa prueba, hermano, tú puedes acortarlo. Puedes acortarlo. Mira que para los finales de los tiempos, dice que si en ese tiempo de tribulación, si dice que el Señor no acortara los tiempos, dice aún los escogidos, dice, se perderían. Aún los escogidos, porque es demasiado. O sea, el Espíritu Santo está trabajando ahora, en este tiempo, tan fuertemente con su pueblo, con el pueblo de Dios, que la gente está cambiando. Hermano, el viernes hablábamos, ¿no? Que antes no habían tantas iglesias como hay ahora. No se predicaba tanto la palabra de Dios como se predica ahora. No había este mover. Antes se veía solamente una iglesia por allá, otra iglesia por allá, y los que te tocaban la puerta, pues no, soy católico, decías, y para afuera, ¿no? No querías recibir la palabra. Claro que los que tocaban la puerta también a veces te podían confundir, ¿no? Porque muchos eran pues los testigos de Jehová, ¿no? Y de repente terminaban ya, ¿no?, donando sangre y un montón de cosas, y creyendo que no te vas al cielo, sino que el paraíso es aquí terrenal, ¿no? Porque ellos piensan eso, y es más, que los que se van a salvar son 144,000. Imagínate qué va a ser del resto.
parece que no leyeran la Biblia, ¿no? Que dice que hay una multitud, dice la palabra, de todas las naciones, de todas las lenguas, de tribus, ¿no? Que han sido, dice, lavados con la sangre del Cordero. No solamente, los 144.000 es un sello, ¿no? De alguien especial, dice que son aquellos que no han sido contaminados, ¿no? Que se han permanecido y que están destinados para algo específico. Pero la multitud, hermano, ahí estamos, ¿no? Bueno, y esa multitud que está hablando es la multitud que salió de la gran tribulación, no aquellos de lo que es la iglesia. También hagamos una distinción, porque en el tiempo de la gran tribulación habrá mucha gente que se va a convertir a causa de lo que ya vieron que la iglesia fue partió. Era cierto, van a decir algunos, ¿no? Imagínense que en la iglesia se vayan y alguno por ahí que Dios no permita se quede. Ya, se llevaron aquí, se llevaron al hermanito, de la hermanita, ya no están. Vino el Señor, me quedé yo, 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, dice, ¿no? 2 mujeres estarán tejiendo, una será tomada, la otra será dejada. Los que se queden, hermano, son los grandes evangelistas que van a estar para el tiempo de la tribulación. Van a decir, hermano, es verdad, arrepintámonos, aunque vengan y nos corten la cabeza, porque sabemos que ya fueron llevados y vamos a saber a dónde se van. Por eso es que gran multitud se va a salvar para ese tiempo, porque va a haber muchos testigos. Hermano, Dios no permita que ninguno nos quedemos ahí para estar evangelizando, que nos vayamos con el Señor cuando Él venga, ¿no? Cuando venga, dice, y la gente verá, dice, la señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre. ¿Ustedes saben cuál es esa señal del Hijo del Hombre? Yo se preguntaba, decía el Señor, ¿y cuál es la señal del Hijo del Hombre? Que se va a ver en el cielo. Algunos pensaban que se va a ver una cruz, ¿no? Así, que la señal del Hijo del Hombre, ¿sabes cuál es? Es Él viniendo en las nubes, con poder y gloria. Van a ver, hermanos, los cielos abiertos y van a ver al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, que es Dios, pero va a venir en forma como de una persona, de un hombre, porque como espíritu ahorita está acá y no lo ves. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Lo ves? No lo veo, pero me habla, se siente y te está hablando en este momento. Te está hablando tu corazón a lo más profundo. Ese es el Espíritu Santo, pero no lo vemos. Pero cuando se vea la señal del Hijo del Hombre, hermano, algunos dirán, y extraterrestres, ¿no? Que extraterrestres, hermano, porque eso debe ser con poder y gloria, dice la palabra aquí. Mire, dice, gloria a Dios. Dice, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 24, 13-24 de Marcos. Amén. Marcos 13-24 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, está hablando después de la tribulación, ya los 7 años, ¿no? Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Se acuerdan cómo se fue? Estaban todos 500, dicen, ¿no? Estuvieron ahí testigos cuando dice que de repente una nube se descendió y en eso se fue la nube, el Señor al cielo, en la ascensión, ¿no? Ya cuando se fue, ya resucitado el Señor, se fue y todos quedaron mirando al cielo. Mira, se fue el Señor. Y en eso se le aparecieron unos ángeles. Dice, así como vieron irse, así vendrá también el Señor. Así como lo vieron irse, así vendrá, ¿no? Así que, hermanos, ¿cómo va a venir el Señor? En esa nube de gloria. La gente, ellos se quedaron atónitos, imagínate, mirando que de repente el Cristo resucitado subía
ese mismo Cristo resucitado que subió va a descender, y con poder y con gloria. ¿Y cómo es que van a ver? Mira todo lo que va a suceder en ese momento. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se va a oscurecer, tinieblas. Todo el cielo se va a convertir en tinieblas. Imagínate que el sol se oscurezca, tinieblas totales, negro, negro, negro. Dice, después de eso, la luna no dará su resplandor, ni siquiera la luna va a brillar. Claro, si el sol no brilla, la luna brilla porque el sol está brillando, no porque refleja la luz del sol. Si acá se apaga, pues se apagó aquí. La tierra va a estar en tinieblas, dice aquí. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán como huella. Hermano, no sé cómo será eso, pero imagínate el cielo negro y de repente vas a escuchar y vas a ver como cosas en el cielo, que las estrellas conmoviéndose, dice ahí. Y entonces, dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. En las tinieblas, de repente una luz va a estallar, porque el Señor viene con luz. Él es luz. Imagínense, en medio de las tinieblas, eso es porque todo ojo le verá. O sea, ahí no hay nadie quien se quede sin verlo. Dice que va a mirar el cielo oscuro y una luz va a resplandecer. Poder y gloria. Hermano, yo no quiero estar en ese momento. Yo quiero estar con el Señor. Yo quiero venir con el Señor, así como tú y yo, porque las bodas del Cordero son allá arriba. Nosotros vamos a venir con el Señor, porque el Señor va a venir primero por su iglesia. Primero viene por su iglesia. Luego, esa multitud que se arrepienta en la tribulación, van a ser arrebatados. También, bueno, no arrebatados, sino que van a perder su vida, ¿no? Pero van a estar allá. Y para que todo ojo y esos moradores de la tierra vean al Señor venir, ahí Israel, hermanos, ahí en ese momento Israel se va a convertir. En ese momento, wow, ahí está el Rey de la Gloria. Porque ellos esperaban eso, la venida del Señor, esperaban que sea con poder y con gloria. Por eso cuando les leí, danos una señal del cielo, le dijeron. Porque ellos decían, hablaban por aquella señal. Porque decían, cuando venga el Mesías, vendrá con poder y gloria desde el cielo. A este lo vieron nacer de una mujer. ¿No? El Mesías, el hijo del carpintero. Ese no es. Porque lo que está escrito es que va a venir con poder y con gloria y desde el cielo. Por eso, ahí sí se les va a caer. Es él, van a decir. Ahí sí ya para que, como dice la palabra, hasta que entre el último de los gentiles. Entonces, dice, todo Israel se la salvó. Ya entró en la tribulación, aquel que ya creyó en el Señor y dijo que Jesús es el Señor. Será salvo. Terminó eso y en eso todo tinieblas, aparece el Señor. Israel recién ahí ve la señal que ellos esperaban. El Señor le dijo, no les voy a dar señal del cielo como ustedes están esperando. Ustedes están esperando a ese Cristo, a ese Rey de Gloria que venga así, en los cielos. No les voy a dar, sino más que les voy a dar la señal de Jonás. La señal de Jonás era el mismo, dando su vida en la cruz del Calvario, descendiendo a las profundidades y resucitando de entre los muertos, para predicar arrepentimiento, para predicar que se conviertan de sus malos caminos, para que Nínive, o sea el mundo, ayune, se arrepienta y alcance misericordia. Todos nosotros hemos alcanzado misericordia. Nosotros somos el Nínive, hermanos, arrepentido. Porque vino un Jonás que se llamaba Jesús, que estuvo 3 días y 3 noches y resucitó. Y creímos en esa señal. Hermano, las señales hablan. Las señales hablan. Todo está puesto por señales. ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Cómo te convences que es el Señor? Porque la Biblia lo habla y lo creo. Así es simple. Es por fe. Yo no tengo necesidad de pedirle, Señor, dame una señal de que tú eres, de que el Jesús que está hablando aquí es Él. No. El Espíritu de Dios te da, dice, el convencimiento, ¿no?, de pecado, de justicia, de juicio. Él nos convence para que nosotros nos arrepintamos. Es el Espíritu Santo. No es el que está hablando aquí que te va a convencer que te arrepientas. El Espíritu Santo nos convence.
y convence que si no te corriges, te espera la muerte. Y la muerte eterna. Hermanos, Jonás, claro que nuestro Señor Jesús no se fue enojado. Imagínense, ¿no? Él se fue en las nubes esperando su venida. Y está en el corazón de cada uno de nosotros. Jonás era un hombre. Y como hombre tenía defectos. Pero aún a pesar de sus defectos, Dios lo usaba. Dios lo usó. A pesar de sus defectos. Nosotros somos hombres imperfectos y el Señor nos usa. El que les habla también comete a veces cosas que a Dios no le agradan. La cuestión está en que si me arrepiento o no me arrepiento para seguir siendo usado por el Señor. Hermano, cuando me viene un pensamiento malo, yo, Señor, perdóname por este pensamiento, no lo puedo albergar mucho tiempo. Hay veces que uno se enoja, pues, ¿no? Y dice, estás que respiras como toro, sino y botas el humo. Pero hermano, tiene que llegar un momento en que, como dice la palabra, no le deis lugar al diablo. Seamos rápidos en perdonar. Seamos rápidos en calmarnos a veces de nuestra cólera. Hay injusticias. Estamos en un mundo de injusticia. Estamos en un mundo y nos enoja la injusticia. Porque nosotros seguimos la justicia. Entonces, aquella persona que sigue la justicia se enoja, hermano, cuando haya cosas injustas. No, te enoja, pero que el enojo no te invada. Porque el enojo se convierte después en una raíz de amargura. Y por causa de esa raíz de amargura podemos perder nuestra bendición. Porque la raíz de amargura, hermano, está donde no se ve. A veces uno mismo dice, yo no tengo ninguna raíz de amargura. No se ve en la planta. A ver, tú ves la raíz, no ves, tú ves la planta nomás. Y alguna bien así, hasta, ¿no? Bien verdecita y todo. Es como, por ejemplo, la higuera. Jesús vio la higuera caminando, tuvo hambre y dijo, no es tiempo de higos, pero esta higuera está verde, está frondosa, debe haber frutos. Y cuando llegó, no había ninguno, solo hojas. ¿Y qué hizo el Señor? Maldijo la higuera. Y dice que se secó hasta su raíz. Dice, cuando regresaron, le dijeron sus discípulos, Señor, la higuera que maldijiste está seca hasta su raíz. ¿Cómo sabían que la raíz estaba seca? ¿Por qué? Porque lo demás estaba totalmente muerto. ¿No? Porque es como este arbolito de aquí, ¿no? Esta mora. Era tan frondoso que los vecinos se quejaban, se caían las hojas, las moras te caían en la cabeza y todo. Todo era un charco de moras acá. La cortaron. ¡Pum, pum, pum! Mira cómo se ha levantado. ¿No? ¿Por qué? Porque sus raíces no estaban muertas. Pudieron talar el árbol, pero sus raíces estaban vivas y ha dado vida de nuevo. En esa higuera era tal su sequedad que dijeron hasta su raíz, porque no cavaron a ver si su raíz estaba muerta, ¿no? Dijeron hasta la raíz estuvo muerta. Ahora, es lamentable que muchos usan ese pasaje bíblico para decir, no, si Señor Jesús maldijo, nosotros también podemos maldecir. Mentira del diablo, hermano. El Señor lo hizo con el propósito nada más de que aquellos que parecen muy frondosos y no dan frutos, lo que les espera es ser secos, muertos, muerte eterna. Porque lo que había en esa higuera era una apariencia de frutos, ¿no? Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor no quiere apariencia de frutos. Nadie camina como santo ni se viste como santo. La santidad se refleja en la acción, ¿no? En el fruto, en otras palabras. Esa es la única manera de ver si una persona es de Dios o no es de Dios. Es a través de su fruto. Por su fruto los conoceréis, ¿no? Los conoceréis, dice la palabra. No todo el que me diga Señor, Señor, no, es un hijo de Dios. Entonces, la señal del Hijo del Hombre. Y dice aquí, entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¡Wow! Tremendo, hermanos, tremendo lo que se viene. Pero gloria a Dios que estamos preparados hoy. Porque acá los que se van a ir son los que están preparados, ¿no? Y estamos preparados. Mira, si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, ya estás preparado. Pero, pastor, es que me falta mucho todavía. Hay cosas que debo cambiar. Amén. El Espíritu Santo te va a ir mostrando los campos en los cuales nosotros debemos ir cambiando.
pero ya estás preparado. Si viniera el Señor en este momento, solo aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador se van. Tú eres salvo. El domingo pasado dije, el Señor no está borrándote el sello y poniéndotelo de nuevo. No está escribiendo tu nombre en el libro de la vida y borrándotelo, porque es que se metió estuvo ahí un desliz, cayó el hermano, lo borro del libro de la vida. No, el Señor no tiene borrador. Él escribe y lo que escribe permanece ahí. ¡Pum! Ya tu nombre está escrito. Ahora, el nivel de gloria a donde vas a ir es de acuerdo al galardón que te vas a ganar aquí por tus frutos. Dice que la fe sin obras es muerta. Muchos se van a salvar porque tengan fe. Aquellos que van a estar en el tiempo de la tribulación y digan que Jesús es el Señor, se van a salvar. Aquel que estuvo en la cruz del Calvario fue salvo, pero ya no pudo tener obras, ¿no? Fue salvo, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué obras tuvo? La única obra fue creer en el Señor, o sea, por su fe. Creer que el que estaba ahí al lado era el Cristo de la gloria. Y eso lo salvó, ¿no? Eso fue lo que lo salvó y está en el paraíso. Pero no va a tener el galardón de aquellas personas que trabajaron para el Señor, que estuvieron militando. O sea, en otras palabras, no va a estar, por ejemplo, el de la cruz del Calvario en la misma gloria que va a estar Pablo o que Pedro. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron para el Señor, se sacrificaron para el Señor. El de ahí solamente dijo, sí creo, como en el de la tribulación. Yo creo que el Señor Jesús es mi Salvador, porque muchos me dirán, a ver, maldice a Dios si no te mueres. Pues no lo maldigo, Jesús es el Señor, muere, me cortan la cabeza, pero sabe a dónde se va. Pero su galardón, sus obras solamente fue que haga fe, nada más en creer. Y el Señor quiere que nosotros también tengamos obras. No solamente fe. Porque hay muchos cristianos que yo creo en el Señor, yo tengo fe que el Señor va a hacer, yo tengo fe, pero no hacen obras. No se puede. La fe es el comienzo, lo demás es el caminar en Cristo. Es como la salvación, ¿no? Tú eres salvo porque ya confesaste que Jesucristo es tu Señor. Ahora viene la carrera de la fe, como dijo Pablo, ¿no? He terminado la carrera, dice, he peleado la buena batalla. Hermano, es una batalla. Esta vida es una batalla de luchas y de victorias. Porque con Cristo tenemos victorias, siempre. Pero pastor, a veces tengo derrotas. No, a veces esas derrotas son porque no están en los planes del Señor también. Así que no te sientas derrotado, ¿no? Es como cuando uno comienza una empresa. Yo también comencé una empresa con mis hermanos, todo, con mi hermano Marianito. Empezamos la empresa, uy, vamos a ganar dinero, que es esto, y ya, que no sé qué, que para el Señor oramos todo, la empresa. Bien, un mes, 2 meses, y después se vino para abajo. No estaba en los planes del Señor, nuestro corazón anhelaba. Decíamos, sí, mira, ya cuando venga el dinero vamos a alquilar un local para la iglesia, que no sé qué, no sé qué. Muchos planes hicimos. Pero, y créanme que le consultamos al Señor. Y dice, Señor, Señor, si es tu voluntad, lo hacemos, ya pedimos préstamo al banco, ¿qué? Hermanos, nos quedamos endeudados con el banco y todo el tiempo paga y la empresa cerrada. No fue la voluntad de Dios. A veces uno, el corazón del hombre es engañoso. A veces uno dice, ok, Señor, ya te lo pedí, yo creo que ya me diste la respuesta. Es tu corazón, hermanos, a veces. A veces nuestro corazón nos engaña. Porque es lo que uno quiere, pues, ¿no? Es tu anhelo. Y a veces uno no escucha la voz del Señor, ¿no? Y ya te deja, bueno, pues así uno va aprendiendo también, ¿no? Uno va aprendiendo en las caídas, en las levantadas y así. Pero sabemos que el Señor siempre nos tiene adelante, porque a pesar de que, por ejemplo, no fue próspero el negocio, el Señor nunca dejó de proveer en mi mesa. Siempre había alimento. Dije, Señor, me basta con eso. Tener casa, comida, suficiente. Gracias, Señor. Así es. Ser agradecidos con Dios, hasta en eso el Señor nos prueba también. Porque a veces nosotros queremos la abundancia, ¿no? Qué linda la abundancia, gloria a Dios por la abundancia. Pero en la escasez es donde el Señor nos prueba. Ahí es donde nos prueba. Hermanos, seamos obedientes a Dios. No esperemos que nos traiga un pez para hacer la voluntad de Dios. No esperemos hacer como Jonás. A la primera que el Señor nos hable, hagámosle caso.
Tengamos cuidado con nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Hermano, es engañoso nuestro corazón. No, yo voy a ir allá a hacer lo que Dios me mandó, para aquí, para allá, y a veces es tu corazón lo que quiere hacer. Y a veces nos metemos en lugares donde no debemos estar, ¿no? La verdad, a veces nos ponemos en lugares donde no debemos estar, pensando que vamos a hacer el bien. No, que voy a ir para allá para predicarle la palabra. Y hermano, a veces lo único que hay es que ninguno, hermano, te escucha nada. Aunque tú dices, pero la palabra del Señor no retorna vacía. Amén, no retorna vacía. Pero a veces el Señor no nos mandaba a ponerse de Pablo. Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo se lo impidió. Dijo no. Entonces quiso ir a otra ciudad y el Espíritu Santo dijo no. En un sueño, en una visión, le vino ese varón macedonio que decía, venga a nosotros. La voluntad de Dios. O sea, no es que dejó Asia, porque acuérdense que las 7 iglesias, ¿dónde están? En Asia. Las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿dónde están? En Asia. O sea, el tiempo para llevar el Evangelio en Asia era de acuerdo al tiempo de Dios. A veces nosotros nos queremos adelantar, ¿no? Y no nos va bien. Pero aprendamos a escuchar la voz de Dios, a ser obedientes a Él. Porque la venida del Señor está pronta. Pronta, muy pronta. Hermano, gloria a Dios que nos vamos a ir todos cuando en su arrebatamiento, como iglesia, hermano. No quedándonos a la tribulación, que para evangelizar a la gente que sea, no, hermano, allá es a filo de espadas, ahí después con el Señor. El tiempo es ahora. Esa es la bendición que vamos a tener de poder ser iglesia, la amada de Dios. Dice en Apocalipsis, gloria a Dios. Aquí está, capítulo 19 de Apocalipsis. Versículo 5, 19:5. Amén. Dice, 19:5 de Apocalipsis dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí donde vamos a estar nosotros, hermanos. Y su esposa se ha preparado. No dice que se está preparando, se ha preparado. Por eso le decía, hermano, los que nos vamos con el Señor son los que están preparados, no los que se están preparando. Los que se están preparando se van a quedar para la tribulación. Los preparados se van con el Señor a las bodas. Dice, preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones justas de los santos. Esas son las obras que les estaba hablando. Las obras son acciones justas. Esa es la manera como nosotros vamos a poder estar con ese lino fino. ¿Quieres vestirte de lino fino? Haz obras para el Señor. Son las obras de los santos. Hagamos obras. Pastor, ¿qué obras puedo hacer? Ayuda al necesitado, darle pan al hambriento. No solamente decirte Dios te bendiga. Obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mis obras con fe. Decía, ¿no? Santiago. Y de Santiago habla sobre aquello de las obras. Porque la fe sin obras es muerta. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Estemos preparados, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es urgente. Hay personas que no creen en ese arrebatamiento, piensan que todo va a ser al final, cuando eso es lo que les hablaba acerca de que todo se va a poner negro, que va a venir el Señor con poder y gloria, y ahí el Señor. No, hermano, el Señor viene antes por su iglesia. Antes viene por su iglesia. Por la esposa preparada. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos instas a buscar más tu santidad. Oh, bendito Rey. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestros pensamientos, Señor, que hayamos tenido que no te agradan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos arrepentimos. Queremos hacer, Señor, conforme a tu voluntad. No queremos irnos a otra dirección. No, nuestra dirección no es hacia Tarsis. Nuestra dirección es llevar el Evangelio a Nínive, a este pueblo, Señor, que está ahí en Babilonia, Señor. Un pueblo tuyo que necesita ser rescatado. Y es a través de tus hijos, Señor, que van a poder conocer la verdad y que la verdad los haga libres. En el nombre de Jesús, Señor, no solamente pedimos por ellos, pedimos por nuestra familia, Señor, que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, que se cumpla tu palabra, que yo y mi casa te serviremos. Aleluya. Señor, pedimos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras parejas, Señor, que se arrepientan y cambien su manera de vivir y sean conforme a tu voluntad, oh bendito Rey. Por nuestra familia, nuestros tíos, abuelos, si están vivos, padres, si están vivos, Señor, que se arrepientan y busquen tu presencia, que busquen tu rostro, Señor. Oh bendito Dios, porque tu venida está pronta, tu venida está pronta. No sabemos el día ni la hora, pero dice tu palabra que tú vendrás como ladrón en la noche. Oh bendito Dios, por eso tenemos que estar velando. Velad, pues nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, esperando devorar, dice la palabra. Señor, y aquí estamos velando, Señor. No bajamos la guardia. Tenemos las armas que tú nos has dado, Señor. Tu palabra, el escudo de la fe, Señor, el yelmo de la salvación, el calzado, Señor, que es el apresto del Evangelio, la coraza de la verdad y la justicia. Oh bendito Rey, en el nombre de Jesús, toda esa armadura que tú nos has brindado, Señor, nos las ponemos en el nombre de Jesús para pelear la buena batalla de la fe. Gracias, oh bendito Rey. Señor, suple, Señor, toda necesidad en el nombre de Jesús. Toda petición, Señor, que cada uno de tus hijos tiene, Señor, concédeselas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Oh bendito Rey, tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, los problemas que puedan estar pasando. Sabemos, Señor, y confiamos en ti. Pues en esa alabanza que cantábamos, decía que Jesús es mi pastor, nada me faltará. Y yo lo digo, Señor, y cada uno de tus hijos, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Contigo lo tenemos todo, Señor. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre de Jesús pedimos también por aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús, por tu Hijo, Señor Guillermo, en el nombre de Jesús, bendícelo para que pueda estar pronto con nosotros. Al igual, Señor, que su esposa, dale fortaleza. Igual que mi hermana Vicky, Señor, fortaleza también y provisión en el nombre de Jesús. Y a cada uno, Señor, según su necesidad. Gracias, oh bendito Rey. También pido, Señor, por mi cuñado, Señor, por Jacob, que pronto pueda estar aquí con nosotros, alabándote, Señor, y dándote gloria y honra. En el nombre de Jesús, que salga transformado, cambiado y listo, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Amados hermanos, llenos de júbilo, de gozo, llenos de ese amor que el Señor pone sobre nosotros. Su palabra en Hechos capítulo 10 dice, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A ti que estás escuchando en esta mañana, el Señor dice que no hace excepción de personas. Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y dice que Él murió en la cruz para que todos se salven y ni uno solo se pierda. Entonces tú de repente estás escuchando este mensaje dentro de los planes de Dios. Y estás escuchando y dirás, pues, si será o no será, si realmente es valedero o no es valedero.
Pues Jesús es el Señor. Jesús Amén. envió el Padre envió a su único Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y al partir Jesús vino el Espíritu de Dios a traernos convencimiento de pecado, justicia y juicio. Y hoy el Señor nos decía, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Jesús vino a hacer justicia, la justicia de Dios. El Espíritu de Dios viene a llevarnos al convencimiento de pecado, justicia y juicio. En primer lugar, a reconocer que nos equivocamos, no porque seamos lo peor que existe en la tierra, sino porque nos equivocamos simplemente y tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y que por tanto somos pecadores. Justicia, porque Jesús vino a morir en la cruz, siendo el Dios, dejó de lado toda potestad y se rindió en esa cruz, porque nadie le quitó la vida. Él dejó su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esa justicia que no es como la justicia del hombre, que le da a cada quien lo que merece, sino que es una justicia en la que Él dejó todo para entregarnos a nosotros todo. Entonces, si reconocemos que Jesús es Señor y Salvador nuestro, esa justicia se hace viva en nuestros corazones, en nuestra vida. El juicio que merecíamos era, pues, definitivamente culpable. Eso era lo que gritaba el juicio, que cada uno de nosotros, habiendo pecado, éramos culpables. Pero Jesús vino a cambiarlo todo, y ahora Jesús se antepone en ese juicio delante de nosotros, y el dictamen es inocente. A ti que estás escuchando, a ti que has podido escuchar en esta mañana todo lo que el Señor quiso hablar, a ti, el Señor hoy te dice, el tiempo está pronto, la venida de Cristo será en cualquier momento. Entonces ya es el tiempo de que recapacites y que reconozcas que necesitas ser salvo, que necesitas que Jesús te levante de entre los muertos y que vengas a vivir una vida en abundancia. Es la promesa que Jesús nos ha hecho. Nosotros estuvimos en este lugar y dijimos sí, y gracias a que dijimos sí, ahora estamos disfrutando de su presencia. Amén. Viviendo una vida abundante. No es que partamos de este mundo para recién disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. Es hoy que el Señor quiere cambiar tu vida. Es hoy que el Señor te habla y te dice de que si estás ahora pasando un mal momento, si tienes una vida que realmente te acongoja, que no tienes paz, que en todo momento estás preocupado, es por ti que Jesús murió en la cruz. Y es por ti que ahora el Señor te dice, solamente tienes que reconocer que te equivocaste y que necesitas ser salvo y repetir estas palabras. Señor Jesús, me reconozco pecador, pero no quiero esta vida que me tocó llevar. Hoy quiero reconocer a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi mal proceder y te pido a ti que hagas por mí para que mi vida cambie. Basta solo decir esto para que el Señor venga a tu vida y encuentres la diferencia del antes y el después. Pues oramos a nuestro Padre para que a toda aquella persona que en este momento está haciendo esta oración, pues el Señor conmueva sus entrañas y pueda darse cuenta que Jesucristo es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él quiere una vida nueva para ti, hermano. Él quiere una vida nueva para ti y lo vas a poder comprobar, porque hoy mismo Él se va a mostrar ante ti. Dios es bueno y por siempre es su misericordia. Amén. Este pueblo, Señor, te ama de corazón. Este pueblo viene a ti no solamente de labios diciendo que sí, que tú eres Dios, que eres Señor, que te ama, sino que también te demuestra con sus hechos que te ama y quiere hacer justicia. Y es justo que hagamos tu voluntad. Y es por eso que traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas ante el altar para ofrecértelas a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. No faltó el pan en nuestra mesa. No faltó una palabra de aliento. No faltó un hermano, amiga. Te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estamos en tus manos y que tú has tomado el control de nuestras vidas.
A ti sea el honor y la gloria. Pon en nosotros ese corazón perdonador para que no guarde nada, sino que todo lo contrario, Señor, podamos perdonar a todos aquellos que en algún momento nos hicieron daño. Señor, danos el discernimiento para poder encontrar qué cosas no hicimos bien, porque muchas veces el que nos daña viene por respuesta de algo que nosotros hicimos aún sin querer. Pues, Señor, llévanos a ese convencimiento, danos a conocer cuáles son nuestras faltas y pon en nosotros ese corazón perdonador. Amén. Hay promesa, tú has dado promesa para el que diezma, para el que entrega las ofrendas. Dice que vas a reprender al devorador y que derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. Nosotros queremos que esas bendiciones vengan a cambiar nuestra vida. Señor, que nosotros podamos ser perdonadores. Y como decía el pastor, que no guardemos rencor a nadie. Que esa ira que muchas veces nos propicia nuestro corazón, Señor, ya no sea. Que podamos entender que nadie merece el perdón, que nadie merecía la justicia de Dios, pero que sin embargo Jesús murió en la cruz. A ti sea el honor y la gloria. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Señor.